Pues buenas tardes, buenos días a todas las asistentes que os habéis apuntado a esta presentación. Como sabéis, estamos en una nueva edición de Pensaments que hacemos mensualmente desde ENT, y en este caso vamos a presentar el número 61 de la revista de Ecología Política que estuvimos publicando este año pasado, que lleva el nombre de Fronteras y Cuerpos contra el Capital. Y para esta presentación pues tenemos el gusto de contar con la participación de las tres editoras de este número, que son Juliana Díaz, Lina Magallanes y Tania Cruz. Entonces voy a hacer una muy breve presentación de las tres para que luego dar paso a su turno de palabra. En primer lugar, Lina Magallanes es graduada en Derecho. También tiene un máster en Estudios Urbanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador y es doctoranda actualmente en el programa de posgrado en Planificación Territorial y Desarrollo Socioambiental de la Universidad del Estado de Santa Catarina. Tanto Lina como Tania y Juliana están vinculadas a Claxo en diferentes áreas de los grupos de trabajo. Por otro lado está también Juliana. En su caso ella es militante popular y feminista, es integrante del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, y también de la Cátedra Libre Virginia Volten. Es periodista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Como decía, también está vinculada a Claxo. Y por último, Tania Cruz, que es feminista, antirracista, ecologista del sur y educadora popular. Asimismo, es integrante del colectivo latinoamericana de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo y es cofundadora de la organización feminista comunitaria Mujeres Transformando Mundos, en Chiapas. También, en su caso, es militante de la Sexta de Mujeres Jovel, colectiva de mujeres que impulsan estrategias para apoyar las bases de las comunidades zapatistas, y es doctora en antropología social. Como he dicho antes, también está vinculada a Claxo, en este caso en el grupo de trabajo de cuerpos, territorios y feminismos. Y nada más por mi parte. Con este preámbulo os doy paso a que habléis vosotras y adelante. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende sea el caso y la geografía. Pues muy agradecidas por la invitación, pero también estamos agradecidas por haberse permitido impulsar este número que para nosotras nos ha traído como muchos frutos y que también ha hilado después trabajos posteriores. Después hiló un libro que se llama justamente Fronteras y Cuerpos contra el Capital. Y bueno, la presentación la pensamos un poco dividir así. Es la propuesta que nosotras tenemos y para también conversar con todas, con todos los que están entre nosotras. Yo voy a hablar un poco del grupo de trabajo Claxo, al cual pertenecemos nosotras, y de cómo hemos ido hilando pensamientos sobre los cuerpos, los territorios y ahora sobre las fronteras contra el capital. Juliana, mi compañera Juliana, nos va a hablar sobre qué es para nosotras la idea de fronteras contra el capital, y Lina un poco va a dar el marco de los artículos que están dentro de la revista que nos parecen que nos abrió mucho el panorama. Bueno, para empezar, decirles que el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Feminismos es una iniciativa que fue impulsada por el colectivo de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que somos un colectivo latinoamericano que está compuesto de personas de origen indígena y de origen mestizo, urbano, campesino, o sea, somos diversas. También somos personas militantas. Creemos en la idea de hacer militancia dentro de la academia, hacerle grietas al sistema académico que es pues patriarcal, racista, heteronormativo, especista, etc. Y por eso nos juntamos para sentir pensar juntas,
para movernos las tripas, el corazón, el pensamiento. Eso fue en 2012. Y ya con un recorrido de 4 años nos dimos cuenta que para alcanzar más y para que crezca nuestro corazón y nuestro pensamiento, necesitábamos convocar a nuevas compañeras, compañeros que quisieran pensar con nosotras la idea sobre cuerpos territorios. Nosotras, cuando empezamos a trabajar cuerpos territorios, nos dábamos cuenta que siempre había una I en medio, cuerpos y territorios. Y desde la mirada que traíamos, que era la geografía feminista descolonial y la ecología política feminista, estaba siempre esa ahí. Y nosotras veíamos que más bien el cuerpo se convertía en una escala que podría hacer que era la simbiosis perfecta de lo que pasaba en el territorio, lo que pasaba en el territorio pasaba en el cuerpo, y lo que pasaba en el cuerpo pasaba en el territorio. Por eso después acuñamos la categoría, o más bien reformulamos la categoría de pensadoras indígenas, que ya la habían hecho antes, que es la de cuerpos, territorios y femeninos, ¿no? Y nosotras quisimos pensar a través de esa categoría en metodología. Y a raíz de la metodología que hicimos, la cartilla de cuerpo-territorio, nos dimos cuenta que lo que estábamos pensando desde Ecuador, desde Uruguay, desde Brasil y desde México, pero necesitábamos pensar en más latitudes de Abya Yala y saber qué resonancias tenía estas ideas que estábamos como co-creando juntas. Y por eso en 2016 nos animamos a hacer la convocatoria a más de 23 investigadoras, investigadores del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Feminismos, para seguir como con la misma línea. La única como requisito que pedíamos para integrarse al grupo es que todas tuviéramos militancias políticas. Es decir, que la academia no estuviera fuera de nuestras militancias políticas, sino que la pusiéramos sobre la mesa para la discusión, para complejizar los pensamientos, los sentipensares. A raíz de esto, pues, nos hemos juntado en 2018, nos hemos visto, muchas de nosotras, es increíble porque muchas de nosotras no nos conocíamos físicamente, todo el tiempo nos conocíamos a través de estas plataformas antes de la pandemia. Y aún así, en la militancia y las ganas de co-crear juntas, pues nos iban como uniendo y haciendo sentidos y resonares. Lo cual fue muy interesante que en los 3 primeros años de caminar fuimos como haciendo artículos en común, investigadoras, investigadores, militantes, y sacamos el libro de Cuerpos, Territorios y Feminismos, esta compilación latinoamericana, con gente que no nos habíamos visto. Esto ha sido interesante, con compañeras, compañeros que sabíamos de nuestras militancias porque teníamos reuniones y etcétera, pero que no nos habíamos visto. En 2018 nos logramos ver con una parte y aún así seguimos pensando. Cuando llega en 2019 empezamos a mirar la crisis, una nueva crisis, ¿no? Porque crisis del capitalismo ha habido. Y eso es importante como mencionarlo. Y veíamos cómo había violencias que se exacerbaban en muchos sentidos, en Mesoamérica, Centroamérica, en el Cono Sur. Y entonces empezamos a pensar la idea de la frontera, pero la frontera no solo física, sino una frontera que va mucho más allá. Y fue así que llegamos a la idea de fronteras contra el capital. Y mi compañera Juliana nos conversará eso. Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Tomo entonces acá el disparador que me deja Tania para pensar la idea de fronteras, no en tanto límite geográfico, sino más como un espacio donde se visualizan lógicas distintas de organización de la vida, lógicas distintas de organización sistémica. La frontera de capital es un concepto que estamos trabajando, que estamos teorizando, o sea, está en movimiento y que realmente se desprende de analizar nuestras prácticas de lucha y resistencia y ver que hay espacios claves donde se ve con más claridad en distintos momentos históricos cómo el capital intenta avanzar
refuncionalizar, repatriarcalizar distintos aspectos de la vida, pero en esos territorios también se ve con claridad la emergencia de sujetos políticos que resisten. Son distintos espacios, por eso digo, sobre todo ahora en un momento de guerra, de una situación de guerra, no estamos hablando de fronteras que tengan que ver con la delimitación geográfica solamente, sino aquellos espacios de la vida donde se dan conflictos con claridad y donde se visualizan formas diferentes de entender cómo debemos organizarnos. Por ejemplo, el trabajo es un espacio claramente de disputa en relación a diferentes lógicas y donde se dan cambios fuertes en diferentes momentos. Bueno, además de pensar esta idea de fronteras como espacios, diferentes espacios de conflicto y disputa, a mí me tocaba pensar cuáles serían esas fronteras en la actualidad. Y parto de decir que este dossier fue un dossier pandémico total, digamos, fue producido en el marco del peor momento de la pandemia, y eso no solo condicionó su proceso de producción, es decir, cómo fuimos juntando, elaborando, coordinando y pensando los artículos y demás, sino también, por supuesto, el contenido de las reflexiones, y podemos decir que en el marco de la pandemia fue un momento donde se logró visualizar con claridad las desigualdades estructurales, que siempre estuvieron, por supuesto, pero la pandemia viene como a adosar una nueva crisis sanitaria, y para quienes quisieron verla, a visibilizar también esas desigualdades sistémicas estructurales que ya estaban y la preexistían, y la pandemia lo que hizo fue agudizarlas y ponerlas aún más sobre el tapete. Y bueno, entonces, ¿cuáles son esos espacios donde vemos las fronteras o las disputas más claras en este momento? En primer lugar, creo que una de ellas es en las políticas de control territorial y virtual de la población. Pudimos ver en la pandemia cómo distintos actores con preeminencia del Estado se dieron la potestad de plantear, de controlar la circulación, el lugar, los espacios, y de también reprimir, seleccionar a las personas en función de clase social, de raza, de género. En nuestros países se dio con mucha claridad, por ejemplo, en el aumento de la criminalización popular, de los casos de gatillo fácil, de las violencias en clave de género durante la pandemia y demás, y ni hablar lo que sabemos en relación al control virtual de la población. Algunos hablan de las tecnocorporaciones, y algunos teóricos hablan de un tecnofeudalismo, es decir, de un avance muy fuerte del control de todo lo que tiene que ver con lo digital sobre nuestras vidas, y ni hablar del enriquecimiento de grandes corporaciones a lo largo del mundo a partir de este avance. Entonces, esa es una frontera que me parece importante, el control en distintas formas. También las fronteras vinculadas a los extractivismos, es decir, al avance sobre territorios y bienes naturales, que también está muy ligado a la deuda, al endeudamiento público y privado, y cómo se utiliza todo el tiempo el extractivismo como una, digamos, o mejor dicho, la deuda como una precondición y una, digamos, un justificativo para el avance sobre nuevos territorios, y para ajustar cada vez más a los pueblos y que terminen pagando los endeudamientos que beneficiaron a pocos los pueblos. Entonces la deuda y el extractivismo como lugares muy fuertes donde se ve la disputa. También la disputa en función de lo público, porque creemos que la pandemia y la pospandemia está visualizando la crisis de lo público, de la salud, de la educación y demás, y cómo también los sectores populares tenemos una disputa ahí que dar. Y ya nombré la cuestión de los trabajos. Desde los feminismos no decimos el trabajo, sino los trabajos, ¿no? Y cómo se ve una gran crisis en relación a esto, una gran crisis de los cuidados a nivel mundial, y también cada vez más el sostén de la vida y el sostén del sistema descansa sobre
las grandes mayorías populares sobre trabajos que son explotados, invisibilizados y en muchos casos no pagos o muy, muy devaluados. Es algo que además se ha tornado como un lenguaje un poco más, mucho más tomado por los estados, incluso, ¿no? La cuestión de la crisis de los cuidados, de los sistemas de cuidados y demás, cuestiones que venimos diciendo desde los sectores populares y los feminismos hace mucho, que realmente muchas veces es utilizado o vaciado de contenido, pero que nosotras queremos reposicionar también como algo importante de plantear que es necesario visibilizar, reconocer y distribuir de otra manera los cuidados en esta vida, porque no solo son los que sostienen la maquinaria de acumulación, sino que también sostienen las vidas, ¿no?, de las mayorías. Bueno, y por último, algo que decimos mucho, que recuperamos mucho en los artículos del dossier, que recuperan los autores, es la disputa en torno a los cuerpos y a lo afectivo, que están ligadas a todos los otros espacios o fronteras de disputa que tenemos en la actualidad. Bueno, eso solamente como para también puntear algunas de las temáticas que ustedes van a encontrar en este dossier, y donde vamos a ver en situaciones específicas, en algunos casos reflexiones generales y en otras estudios más situados, cuáles son estos conflictos que se dan entre capital-vida, entre los intentos de capital por avanzar y las resistencias populares, porque si hablamos de fronteras, estamos hablando fundamentalmente de que existen resistencias, ¿no? De que estos avances, digo, para no quedarnos con una mirada tan pesimista, que a veces es muy difícil en este contexto de guerra y demás, y desigualdad, pensar que las resistencias son históricas, continúan, y que nunca se dejó de luchar, ¿no? Ni en la pandemia, ni en la actualidad, y que realmente, bueno, pensar y aprender estas luchas es lo único que nos puede garantizar un poco de esperanza, tener esperanza hacia el futuro. Y le doy la palabra a mi compañera Lina. Gracias, Tania, gracias, Julie. Bueno, aquí me dice que mi internet está inestable. Bueno, me avisan si por casualidad me dejan de escuchar. Nada, yo quisiera primero agradecerles el espacio, ¿no?, de trabajo colectivo, que fue, como dijo bien Juliana también, que fue gestado durante el periodo, no sé, bueno, tuvimos varios periodos. Yo estoy en Brasil, entonces les saludo también desde acá a todas, todos. Y aquí pasamos por periodos muy difíciles, como en varias partes, ¿no?, de América Latina, y ese dossier fue gestado en ese aspecto, ¿no?, también en ese contexto. Y quisiéramos agradecer mucho a todas las autoras, los autores también, que pusieron el cuerpo, sostenieron ese proceso colectivo juntos en momentos de gran dificultad para todas. Muchas de nosotras somos cuidadoras también, ¿no? Estamos en ese proceso de cuidado que se potencializó en ese periodo de la pandemia. Entonces, agradecerles a varias de ustedes que veo ahí, a algunas autoras que nos acompañan aquí hoy en esta charla, y después podrán compartir un poquito. Entonces, yo voy a hablar ahora un poco de cómo se organiza, ¿no?, de cómo organizamos ese dossier. Ese dossier, como dijo así Julie, ¿no?, o sea, nosotras está organizado también, hilando con esa lógica, con esa dimensión también dialéctica, ¿no?, y contradictoria del concepto de frontera. Entonces, esos artículos ellos presentan, ¿no?, si por un lado los conflictos socioambientales, el avance, ¿no?, neodesarrollista, capitalista, patriarcal. Por otro, también enseña esa otra cara, que es desde las resistencias, ¿no?, de la construcción comunitaria, colectiva, y de las resistencias, ¿no?, y de la lucha, la construcción de esa otra vida posible también. Entonces, todos los artículos finalmente abordan estas dos dimensiones dialécticas contradictorias, ¿no?, de esa frontera que hablamos contra el capital, y también desde una lógica, desde una perspectiva feminista, comunitaria, popular, ¿no?, y ecologista. Entonces, son 6 secciones que componen ese dossier. Son 6 secciones y donde se distribuyen 20 artículos. Yo voy a pasar rapidito por cada una de ellas, ¿no? O sea, después podemos hablar, si quieren, algunas autoras están ahí, entonces podemos también en la parte de preguntas. Bueno, la primera sesión es la sesión opinión, y ahí el artículo que inicia esa sesión es lo de Marcia María Tahiti y Renata Moreno.
¿no? Las autoras construyen una reconceptualización del concepto, ¿no? De cuerpo-territorio, que es ese concepto que la Tani comentó muy desde el comienzo, como se viene también trabajando desde de los colectivos y las colectivas que participamos, y habla entonces de esa conceptualización de ese concepto tan transversal para ese dossier y para nuestro trabajo, ¿no? Ya el artículo que sigue de Paula Re y Gabriela Levata, que les vi por ahí también, que ellas como analizan, hacen un análisis también muy entretenida, interesante del concepto de salud hegemónicamente utilizado en el norte global y cómo ese concepto de salud invisibiliza la relación con el cuerpo-territorio, ¿no? Con el cuerpo-territorio-tierra también, como que está descontextualizado de todos esos procesos también históricos de violencias, de opresiones, de exclusiones, ¿no? Entonces, como una crítica a ese concepto hegemónico de salud. Llegamos después a la segunda sesión, la sesión de artículos en profundidad, que son artículos un poquito más densos, más mayores también de extensión. Inaugura esa sesión Lidia Blázquez, que propone ahí el concepto de ecofrontera, ¿no? Y la reconstrucción de esos cuerpos territorios, y sobre todo analiza ese momento pandémico también, ¿no? Y cómo debemos pensar el cuidado y la relación con el mundo humano, pero también con el mundo no humano, ¿no? Como la pandemia del COVID-19 nos invita a mirar ese mundo no humano y la relación de cuidado hacia él. Luego viene el texto de Daniel Pena, que también es un texto que aborda una temática olvidada o dejada un poco de lado por la academia, que es el tema de la afectividad política, ¿no? Daniel habla ahí de cómo incorporar el dolor social en la lucha colectiva, ¿no? Cómo esos espacios de lucha colectiva deberían apoyarse en estas heridas biográficas, ¿no? Individuales y colectivas, para potenciar la propia acción social. Luego surge el texto de Astrid Ulloa, que señala las contribuciones de los feminismos indígenas a las ciencias sociales, principalmente a partir de la noción de cuerpo-territorio, ese concepto nuevamente, ¿no? que es un concepto transversal a nuestro análisis, ¿no? Que vamos debatiendo mucho, trabajando mucho en ese dossier, y cómo la autora entonces articula esa mirada feminista a los conflictos ambientales, ¿no? Cómo pensar en la resistencia a esos conflictos desde una mirada feminista. Sigue después el texto que cierra esa sección, que es el texto de Lisette Koba, que aborda entonces el avance de la repatriarcalización de los cuerpos y territorios, específicamente en la Amazonía ecuatoriana, y a partir de dos eventos que la autora considera y clasifica como catastróficos, ¿no? Dos eventos recientes en la Amazonía ecuatoriana. Y esos eventos de crisis socioambiental, de crímenes socioambientales, mejor dicho, como esos eventos se potencializan con la pandemia del COVID-19, también para afectar aún más, ¿no? La salud y el buen vivir de los pueblos, y cómo eso también resulta en sobrecarga principalmente hacia las mujeres de esos territorios, que son las personas encargadas en reproducir la vida y a sanar esas crisis socioambientales, ¿no? Entramos entonces en la sesión de breves, que son artículos también de estudios, pero más cortos, y inaugura esa sesión, Verónica Barreda, quien hace una breve revisión igual histórica, ¿no? Y teórica del paisaje urbano de la ciudad de Puebla, en México, ¿no? Y cómo esa ciudad se ha constituido en una zona, en territorios de sacrificios, ¿no? Y cuáles son los diversos actores que también actúan en esas resistencias locales. Luego sigue el artículo de Dalena Tram, que habla mucho de las defensoras ambientales en lucha en Latinoamérica contra esos neoextractivismos, pero desde una trinchera pacífica, ¿no? Cómo enfrentar la violencia desde la no violencia. Sigue el artículo de Edith Pereira, Francisco Hernández, Diana Castillo, Mauricio Feliciano López y Javier Becerril, que comparten la experiencia de proyectos sociales alternativos de producción de cerdo en las comunidades rurales mayas de Yucatán y México, ¿no? En contraposición a esos grandes planes y proyectos por ciclos que se desarrollan actualmente en esa región. Entonces ellos hablan en ese artículo de cómo se organizó, cómo se hizo una organización comunitaria que ha logrado resistir a esos megaproyectos hegemónicos, ¿no? De producción de cerdos, y sobre todo el protagonismo de las mujeres en esas luchas, en esa autogestión de esos proyectos, ¿no?
Sigue el artículo de Florencia Trentini y Alejandra Pérez, que se centran igual en la organización política de las mujeres mapuches en la provincia de Neuquén, en Argentina, ¿no? Y cómo esas mujeres se ubican, se sitúan en la lucha de la defensa de cuerpos, territorios, que es un frente, digamos, de lucha que va tanto en contra al avance neodesarrollista del capital, pero también a las políticas estatales, míopes, ¿no? De las realidades, de las historias, proyectos históricos, políticos de los pueblos originarios. Cierra esa sesión el artículo de Rosita Ortega Vázquez, que nos relata, ¿no? La incansable lucha para defender la incansable lucha de Nema Crefa, que es la presidenta de la Nación Zapara de Ecuador, que ha luchado y ha sido intimidada y sigue, ¿no? Amenazada de muerte en varias ocasiones para defender la vida, su vida propia, ¿no? de su comunidad, sus territorios, y habla y pone sobre todo en evidencia la criminalización, ¿no? Y la violencia estatal hacia las defensoras amazónicas. Sigue la cuarta sesión, las redes de resistencia, llamada así, que habla de las experiencias también así, más de lucha, y inaugura esa sesión Claudia Cuellar, que también desde una mirada ecofeminista desentraña esa articulación entre los feminismos y las luchas anti-extractivistas en Bolivia, ¿no? De posicionar también ese proceso de repactualización mismo dentro ya del gobierno de Evo Morales, del MAS, ¿no? Por ese proyecto de reactualización de los pactos patriarcales, y las acciones comunitarias ahí, como todo ese conflicto entre un Estado que sigue reproduciendo estas lógicas, ¿no? Patriarcales, y las acciones comunitarias. Sigue Verónica Moreno, que aborda entonces las prácticas colonialistas y patriarcales actualizadas en el presente, sobre todo en el territorio ancestral náhuatl, ubicado en la Sierra de Veracruz, en México, ¿no? Y cómo esas prácticas colonialistas son marcadas por una violencia expoliadora de cuerpos y territorios por la implementación de megaproyectos en la Sierra de Veracruz, ¿no? Por otro lado, ¿no? En la otra parte de esa frontera, habla de un proceso, de un proyecto político-pedagógico de la escuelita comunitaria Nicamp de Pue, perdona la pronunciación, que es una escuela que busca la construcción a través de la resistencia de los saberes ancestrales y la revalorización de los proyectos históricos de los pueblos originarios. Sigue Florencia Ianiello y Diana Melón, ¿no? A partir del relato de la situación de violencia estatal ejercida contra una autoridad mapuche, ¿no? En Argentina, y ellas hablan entonces exactamente de la reproducción de las prácticas, ¿no? Colonialistas a partir del Estado que no reconoce y especialmente en periodo de pandemia, ¿no? Que no reconocen, no respetan las prácticas ancestrales de cura, de sanación, de medicina ancestral. Sigue un artículo que está muy en el centro de los debates en Chile actualmente, que tiene que ver con el agua, ¿no? Con la crisis hídrica en Chile, y el artículo que se llama Agua, Cuerpo, Territorio, las cicatrices y resistencia de las mujeres rurales en el Maule, sur precordillerano de Chile. Fanny Lobos Castro, entonces, habla de las cicatrices de este extractivismo colonial en ese territorio del Maule, en el sur de Chile, ¿no? Y con todas las mujeres rurales, campesinas, que luchan contra la privatización, ese proceso de despojo del agua en Chile muy grande, ¿no? Cierra esa sección el artículo de Irais Juárez, Yolanda Milán y Mario Fernández Arza, quienes comparten las resistencias alimentarias de las mujeres en San Miguel de Allende, México, frente a esos procesos de desterritorialización provocadas por el turismo, la especulación inmobiliaria y el agroextractivismo. Es una lucha por la alimentación, por la autonomía y soberanía alimentaria, por alimentarse bien, ¿no? Y sanamente. La quinta y penúltima sección es de referentes ambientales, donde Alicia Migliaro González nos hace igual un bonito proceso de recuperar la historia, la trayectoria de Françoise d'Herbon, ¿no? Que es una mujer ícono del ecofeminismo en Occidente, neofrancesa, en el norte global, pero que resuena mucho y es muy importante en nuestros territorios para analizar nuestros territorios del sur, y fue muy importante en la consolidación, ¿no? Del ecofeminismo acá en el sur, y cómo cada vez más es importante, se hace importante esa articulación entre ecología y feminismo, ¿no? En esos procesos de avance, de avance
neocolonial, neoextractivista y patriarcal, como cada vez más importante esta asociación entre feminismo y ecología. Y sigue la última sesión, que es la crítica de libros, que se analiza, que el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que Tani habló al comienzo, hace una crítica, un análisis al libro publicado en 2020, Cuerpos, Territorios, Feminismos, compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas, ¿no? Y la crítica, la reseña del libro habla principalmente así, ¿no? Como felicita, perdón, sobre todo la iniciativa colectiva, ¿no? O sea, la posibilidad de construir un libro, y no solo el libro, pero de toda una metodología, de una forma de pensar, de actuar, de producir, de coproducción en colectivo y en clave feminista. Bueno, es un libro que es un referencial, ¿no? De traer, de recompilar, de poder sistematizar varias de esas metodologías, prácticas que venimos desarrollando en distintos territorios de Abya Yala. Entonces, eso por ahora es un poquito la cara del dossier, que está un dossier muy bonito, así que les invito mucho a leer los textos. A nosotras que revisamos, por lo menos hablo de mí, me llenaron de mucha emoción de poder leerlos, así con textos con mucha piel, con mucha poesía, con mucho sentir, se nota, así que las autoras estaban ahí en ese proceso, están ahí, como dijo Tania, ¿no? Ese proceso interconectado de academia y militancia, es eso que se ve en esos artículos, con mucho engajamiento, decimos en portugués, con mucha vinculación, con mucho cuerpo, ¿no? Puesto en esos trabajos. Entonces les agradezco, y ahora también personalmente a algunas de las autoras que están acá, y les dejo y abro para el debate si quieren conocer más un poquito del dossier. Pues muchas gracias a las tres por vuestra presentación. La verdad que ha sido un gusto poder escuchar. Nada, como decías ahora también al final, abrimos un poco turno de palabras por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, alguna autora quiere participar de alguna manera, podéis levantar la mano, que ahí está la opción en Zoom, en principio, para abrir turnos de palabra. Por si no lo veis, hago una aclaración. Hay debajo en el Zoom, veis que hay varios iconos abajo y hay una donde sale una cara que dice reacciones. Si se clica allá, hay una donde aparece levantar la mano. Pero bueno, yo entre que se anima la gente y no, yo sí que os quería preguntar, me ha venido un poco a cuando habéis hecho la contextualización de cómo se generó el dossier, que estábamos partiendo de un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, era ¿cómo habéis visto en América Latina o allá en vuestras zonas, cómo ha afectado esto a las resistencias y articulaciones colectivas frente a los proyectos, bueno, a los diferentes ataques del sistema, ¿no? Que están confrontando. A mí, particularmente en España, he visto que se ha desarticulado muchísimo, ¿no? Como que se ha confinado mucho más la gente mentalmente y que ha costado mucho, ha afectado mucho a los movimientos sociales en general, ¿no? Quería preguntaros un poco por esto. Bueno, si quieres parto yo, así hacemos la vuelta. Bueno, también dejamos abierto a la gente que quiera compartir también desde sus espacios, ¿no? De lucha y los demás que estamos aquí. Por lo que yo he visto, bueno, yo trabajo aquí, no puse en mi descripción, pero bueno, milito en un observatorio de migraciones. Trabajamos, damos curso de portugués como lenguaje de acogida, decimos, para los migrantes y migrantes que están acá. Y por lo que hemos visto en este espacio y por lo que hemos visto también en otros que comparten las compañeras, es que la pandemia del COVID lo que hace, en un primer momento es eso, ¿no? Sobre todo las mujeres, como aumenta la sobrecarga, la responsabilidad de las mujeres en buscar formas de reproducir, de seguir reproduciendo la vida y el cuidado familiar, comunitario y etc. Entonces las mujeres, por un lado, se ven mucho más sobrecargadas con ese aspecto, pero por otro también en territorios donde el Estado no trae, ¿no?, una respuesta de apoyo, de protección a esas poblaciones, es igualmente
en ese espacio de pandemia que se realizan articulaciones. Entonces, por ejemplo, en una población que trabajamos acá, las mujeres se reunieron porque, bueno, hay una crisis económica muy fuerte, ¿no? Entonces, esas mujeres, las mismas mujeres que están sobrecargadas de poder, porque en primer momento las escuelas en Brasil cerraron, ¿no? Y las escuelas acá públicas dan merienda, alimentación. Entonces, en primer momento, ¿qué hacer con las meriendas? Los niños sin meriendas y las madres como locas buscando formas, ¿no?, de alimentar, etc. Y en primer momento se organiza también, ¿no? Esas mujeres, madres o no, se organizan para buscar formas de ellas mismas proveer soluciones frente a la precarización de la vida del COVID. Entonces se organizan asociaciones comunitarias, asociaciones de productoras, de empezar a producir jabones, mascarillas y etcétera. Y para las mujeres migrantes especialmente, desempleadas, obviamente en este proceso, la pandemia fue una oportunidad de producir, por ejemplo, mascarillas sobre todo, algunos productos de higiene, de limpieza. Entonces ellos se organizaron para también entrar en ese proceso de autocuidado, ¿no?, personal, comunitario, familiar, pero también de ser una fuente económica, aprovechar la pandemia en ese sentido. Eso es lo que he visto por acá desde mi lugar, ¿no? Sí, yo para sumar y también para animar al resto de quienes están presentes a contar o a hablar, yo coincido con Lina que me parece que hay articulaciones que tienen que ver con la supervivencia básica, que continuaron, o se reforzaron, o incluso se crearon nuevas. Para los sectores populares que ya venían complicados, la pandemia empeoró mucho las condiciones y forzó a generar y fortalecer esos mecanismos. Comedores populares, lugares de gestión de mínimos recursos sanitarios y de higiene para poblaciones sin ningún tipo de sostén por parte del Estado. Incluso, por ejemplo, surgieron varias experiencias de apoyo a comunidades disidentes, LGTB, trans, travestis, que no tenían otras opciones y que tenían un acceso muy complejo, aún más complejo que el resto, al sistema de salud. Y eso, la verdad que sobrevivieron gracias a la autogestión. Me parece que eso se dio muy fuerte en los barrios populares y en las comunidades. Sin embargo, sí es verdad que la pandemia y toda la atomización, la individualización y demás, para mí generó crisis, un retroceso en lo que es pensar estrategias políticas colectivas, más en la politización. Por ejemplo, para nosotras y nosotres, que veníamos de una marea verde feminista y que logramos en pandemia el aborto legal, sin embargo, ahora estamos, me parece, como un movimiento feminista en todo un momento de que tenemos que volver a pensar, bueno, ¿cuál es la estrategia política ahora? ¿Por qué vamos? ¿Cómo articulamos una fuerza para que, para poder avanzar luego de conseguir esta demanda? Y creo que la pandemia también dificultó eso, ¿no? De poder encontrarte cara a cara, de poder hacer encuentros federales e internacionales y latinoamericanos que en gran medida, por ejemplo, yo creo que los feminismos y también en otras medidas, otros sectores en lucha, el poder encontrarnos y viajar y charlar y vernos en concreto era lo que nos permitía pensar el internacionalismo y las luchas, y eso estuvo muy condicionado. Y después, por supuesto, cuando la lucha es por sobrevivir, es muy difícil también que haya tiempo y posibilidades de politizar un poquito más allá a mediano y largo plazo, entonces todo eso hay que reconstruirlo. Pero bueno, acá seguramente hay otras compañeras, ahí está una compañera que puede seguir dialogando sobre esto. Sí, tienes una mano levantada, Rosaria, si quieres participar. Sí, bueno, muchísimas gracias por introducir el tema. A ver, yo hablo un poco de la perspectiva de... bueno, yo soy napolitana del sur de Italia y, bueno, llevo ya 13 años viviendo en Barcelona. Y ya
mismamente en Europa. Entonces, en la parte del mundo que teóricamente tendría que ser más abierta, ¿no? Desde varios puntos de vista, yo he notado una diferencia importante, ¿no? En el sentido que, bueno, la predisposición, ¿no? a concebir la idea de los cuidados, ¿no? Que siempre se atribuyen en la mayoría de los casos, ¿vale? A las mujeres. Y bueno, aquí en Barcelona yo creo que ya he visto como un cambio importante veniendo desde Nápoles, ¿no? Que sea sencillamente ver unos padres jóvenes con sus niños por la calle sin las madres, ¿no? Eso a mí al principio me chocó bastante. Entonces, en esto, bueno, era un poco para dar un poco mi visión. Mi pregunta, muchas veces me he preguntado si cuál podría ser, bueno, no sé si llamarla parcial solución o en general el reconocimiento de este trabajo de cuidado, ¿no? Que por un lado la solución puede ser como conscientes de que efectivamente hay este trabajo de cuidado, no solo tienen que ser de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Entonces esto ya como compartir este tipo de cuidado, o por otro lado, que estos cuidados sean remunerados, ¿no? Y ahí también la dificultad de entender cómo podría ser esto, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzo un poco esta reflexión. ¿Cuál podría ser? Pensando que claramente hay diferentes niveles, ¿no? De abertura mental. Imagino que en algunos sitios, por eso he hecho el ejemplo del sur de Italia, ¿no? Que tampoco es tan distante de donde vivo actualmente, y ya veo esta diferencia. Igual en Latinoamérica es aún más fuerte en algunos contextos. Y claro, aún más fuerte cuando hay unos derechos que no vienen para nada respetados, ¿no? Y con vuestra experiencia en estos lugares donde la situación es aún más articulada y más compleja, ¿cuál es vuestra visión? O sea, en el trabajo, en los trabajos de cuidado. Era esto, no sé si... Pues yo puedo sumar, bueno, o dejamos que Edith. Como prefiráis. Si queréis, aportamos esta pregunta y después seguimos con las siguientes. Sí. Sí. Creo que se puede, Edith. Adelante, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas y a todos? Continuando con esos temas y bueno, también aportando desde nuestro estudio, nosotros hemos encontrado, como les decíamos en el artículo, en el breve, hay muchísimas organizaciones civiles, asociaciones, muchos organismos que están trabajando en las zonas rurales en Yucatán, en México. La zona rural en Yucatán se caracteriza principalmente porque hay muchísima comunidad maya. Y bueno, este también es algo sabido acá en México, pues son comunidades que están algo rezagadas, ¿no? Dentro de varias organizaciones civiles que están trabajando en esa zona, pues están haciendo proyectos sociales en los que también involucran la autogobernanza. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia de COVID? Muchas organizaciones, así como llegaron, se van como golondrinas. Se fueron, dejaron de trabajar. Muchas comunidades acá en Yucatán prefirieron cerrar geográficamente su frontera para que nadie entre, para que no contaminen por COVID, etc. Y nos encontramos también con estas presiones en las mujeres mayas, en el que si bien también recae en ellas el cuidado del hogar, también está el cuidado de los alimentos, bueno, como algunas compañeras que trabajan acá en México o en Latinoamérica saben, pues en la mujer recae el cuidado de
la crianza de los hijos, de los animales y también del huerto. Y en algunas ocasiones mujeres que están solas, en las que no tienen a un cónyuge, pues bueno, también tienen que ver la manera de vender algunos de los productos que ellas puedan hacer. Háblese de tostadas, háblese de productos del huerto o de animales. Esta fue la situación que encontramos durante la pandemia, que mujeres ya se veían solas, sin el apoyo de las organizaciones civiles que han estado, porque continúan ya ahorita, continuaron después de la pandemia, pero en ese momento de crisis se encuentran solas y salen, y tuvieron que salir de sus hogares, salir de sus comunidades para poder hacer algunas ventas. Y bueno, y esto vulnera más estas poblaciones, porque las mujeres, desafortunadamente, al salir a los mercados públicos, pues se encuentran expuestas a los virus, se encuentran expuestas a cuando todavía no había vacuna. Y sí representó una crisis más para ellas, principalmente para las mujeres que están solas. Sin embargo, algo que les dejó la participación en estos proyectos sociales de los cuales hablamos en el breve, es esta autogobernanza también, en el que como ellas están incluidas en este tipo de proyectos en los que a veces nada más están dirigidos para hombres, pues ellas también forman dentro de su comunidad pues grupos de ayuda, de apoyo para poder producir y salir a vender también sus productos. Fue lo que encontramos que pues fue lo que los proyectos sociales han dejado también en ellas, esta autogobernanza en la que puedan ellas también tener el poder de decisión y de organización dentro de su comunidad. Gracias, Edith. Pues a mí me gustaría como puntualizar algunas cosas del dossier. Primero, justo decir que cuando convocamos el dossier, cuando hicimos esta propuesta a la revista Ecología Política, nosotros teníamos como muy en el sentir pensar delimitar y decir que sean artículos desde la Ayala. Y entonces nos dijeron, ¿por qué no nos abríamos? Y ahí empezamos el debate, irnos, no abrirnos, pensar en las fronteras contra el capital. Y algo que es muy interesante es que dijimos sí, para saber qué se tiene, ¿no? Desde otras latitudes que no es Abya Yala. Y fue muy interesante recibir artículos, ¿no? Como el de Paula Re, que hace una reflexión con respecto a la ciudad y lo que está pasando, y otras, ¿no? Muchas debates que sí nos resuenan, que claro que son ecos de lo que está pasando en Abya Yala, de lo que pasa en Europa, y etcétera. Pero también tiene sus particularidades, porque no es igual, obviamente, como lo sabemos todas aquí, no es igual en muchos lugares. ¿Y a eso a qué voy? A el tema de los cuidados. Creo que hay una discusión muy interesante, si bien los cuidados han sido dentro del pensamiento feminista entendidos como algo que sí es un paraguas que nos afecta diverso, no nos afecta de la misma manera. Y Europa específicamente ha tenido su pensamiento de cómo ver el cuidado y cómo mirar los estados, ¿no? O sea, cómo mirar en relación a un estado. Y por eso pedirle al Estado el salario pago, etcétera, 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 de los cuidados que son elementales. No obstante, en Europa hay otras habitantes de diferentes periferias en donde los cuidados se tienen que entender desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, las personas migradas, las personas racializadas, de cuidado en donde ellas están cuidando a otras y no cuidan a los suyos. Entonces ahí los cuidados se entienden como un privilegio, ¿no? ¿Quién puede pagar para ser cuidada y quiénes no? ¿Quiénes tienen que dejar a los suyos, a las suyas para ser cuidadas y no? En América Latina, el tema del cuidado se ha pensado mucho
no digo que en toda América Latina, porque cada una tiene sus particularidades. En Brasil, por ejemplo, tiene una particular muy específica, ¿no? Con respecto así la demanda del Estado, pero sobre todo en comunidades indígenas, comunidades campesinas, el cuidado se puede pensar en clave comunitaria, porque el cuidado no es igual, ¿no? Porque el cuidado no es para un tema individual, sino es para un tema colectivo. El cuidado se hace colectivo y el cuidado no es siempre empezar, ¿no? De hecho, Vero Moreno, que es una de las autoras que está en el dossier, nos invita a pensar en las complejidades de los cuidados. No digo que porque no sea reconocido y no sea pago, porque muchas de nosotras queremos que sea reconocido y que sea pago, pero también queremos que se miren esas diferencias que hay, ¿no? En personas racializadas, LGBTI, etcétera, porque no es igual el tema de los cuidados para todas, para todos. En ese sentido, creo que sí ha habido como, sí hay un paraguas de los cuidados, pero sí hay como diferentes vertientes para ir tirando y complejizar toda esta problemática. Ahí. Y bueno, y también quería compartir, Edith, que cuando ustedes nos presentan su artículo, hubo una discusión hermosa que nos ayudó a pensar también porque decíamos, muchos de los artículos pues hablan, ¿no? De violencia exacerbada que hay en los territorios y cómo esta violencia que está en los territorios afecta directamente los elementos naturales, pero también afecta a las comunidades, sus relaciones y los cuerpos específicamente. El artículo que usted nos presentaba, yo pues compartía la complejidad que vive la península de Yucatán, ¿no? Con los megaproyectos y etcétera, y como que era una luz, ¿no? Como que ahí la grieta, el artículo que nos presentan era como un pequeño esfuerzo colectivo, que digo pequeño en términos de el monstruo que es el capital, pero de lo valioso que es, ¿no? Presentar iniciativas colectivas que no solo resisten, sino que hacen insurgencias, ¿no? Que avanzan, que quieren ocupar otros lugares en el territorio. Entonces, fue muy hermoso como recibir la propuesta porque nos puso a dialogar en esos términos, que también nos parecen indispensables en la época que asola el mundo. Perdón, sé que tenemos poquito tiempo porque tenemos un tiempo limitado, quedan unos minutos. Hay una compañera que hizo una pregunta que dice, les puedo pedir que hablen más sobre la conexión entre la disputa de los cuerpos y lo afectivo. Bueno, quizás la persona más indicada para hablar sobre ese tema es Daniel Pena, que es uno de los autores del dossier, que creo que no está acá presente. Lo estuve buscando y no lo encontré. Y también nos sirvió para pensar cuando llegó el artículo de Daniel, un poco porque es un aspecto no tan teorizado, la cuestión de la afectividad en el marco de los procesos sociales, y por ahí lo que podemos decir en líneas generales, no vamos a poder reemplazar lo que puede decir el autor propiamente, pero me parece que hay también en su artículo una discusión, por un lado, con las ciencias sociales, en relación a cómo incorporar la dimensión de lo afectivo para analizar los procesos sociales, para enriquecer ese análisis, y también con la izquierda, en el sentido de que muchas veces pensamos la acción política desde un punto de vista muy racional, y muchas veces lo que nos pasa por el cuerpo y las emociones a la hora de organizarnos, de accionar, de protestar, de pensar otros mundos, es fundamental, y a veces se pierde su espesor político, y bueno, él propone que desde los afectos también, del análisis de los afectos, perdón, se pueden obtener nuevos saberes, y se puede tener un abordaje más completo de lo que hacemos, y bueno, y de nuestras luchas también. Incluso también habla lo relaciona mucho con los dolores sociales, ambientales, con lo que produce en los afectos, en las emociones, por ejemplo, el extractivismo, ¿no? Las personas que están en territorio de frontera de extractivismo, lo que ocurre emocionalmente por este tema del cuerpo-territorio, de que lo que pasa en el territorio también nos pasa en los cuerpos, bueno, es también materia que no debe ser desconocida.
Pero solo como para complementar, perdón, Dina, como las defensoras de los territorios, defensoras comunitarias de los territorios, pues han hablado mucho en clave de afecto, ¿no? La defensa siempre es en clave de afecto. Es para lo que, esto es lo que soñamos y que tiene que ver con una respuesta ontológica que ellas hacen, ¿no? Esto es lo que soñamos, para lo que vivimos y lo que necesitamos y lo que queremos dejar. O sea, la lucha siempre es en clave de afectividad. Mueve la rabia y se hace política cuando se hace digna rabia, ¿no? Mueve la alegría y se hace política cuando se hace rebelde alegría porque estamos haciendo grietas contra el capital. Como yo creo que hay como muchas pistas por ahí en el tema en clave de lucha organizada, ¿no? Lamentablemente, sí, como dice Juliana, ¿no? La izquierda cabezuda, patriarcal y muchas veces masculinista, pues sí, sigue pensando que es de la New Age hablar de los afectos, como si no nos movieran las tripas para movilizarnos y el ya basta zapatista, por ejemplo, lo dijeron desde las tripas, no lo dijeron desde pensar, ¿no? Lo dijeron desde el ir haciendo algo y construir algo colectivamente juntas. Sí, yo iba a incrementar un poco eso, ¿no? Esa idea, esa pregunta de Bosse Sarmiento, ¿no? Que cuando habla de la afectividad, a mí me hace llegar así mucho, o sea, para mí el tema de poner el afecto, los afectos en el centro, ¿no? De la lucha política viene mucho de los movimientos feministas, ¿no? Y sobre todo de los feminismos comunitarios, que trae eso como, bueno, la antigua y clásica frase feminista, ¿no? Lo personal es político, es eso, o sea, cómo entender, y las feministas comunitarias, las feministas de Guatemala, yo creo que abordan mucho eso, de cómo, de Bolivia también, de cómo lo que sentimos en el cuerpo no es solo una herida biográfica, sino es una herida social mayor en el contexto y en escala, así se digamos, y cómo se puede a través de esa herida que nos motiva también para la lucha, que nos motiva también en la organización, como a través de ella podemos ir trabajando, uniéndonos en esa herida que compartimos igual, muchos y muchas, y cómo podemos potenciar la lucha a través de ella, entender también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa herida? Yo creo que la metodología de los cuerpos territorios, de los mapeos que Tani ha desarrollado, ha ido, ¿no? Ha hecho bastante ahí, como potente para poder identificar en el cuerpo mismo esas luchas. Y solo para completar un poquito el tema de los cuidados que la Rosaria trajo, ¿no? O sea, la discusión, ¿ustedes me escuchan? Ah, perdón, porque mi conexión anda medio... Rosaria, los debates, yo no entendí muy bien, ¿no? Tú dijiste cuál es la visión de los trabajos de cuidados, no sé muy bien cómo, en qué sentido nos propones, así, pero el debate de los cuidados es un debate, y cuidados en plural, ¿no? Es importante en América Latina como hacemos como énfasis en decir cuidados en plural, porque entendiendo que es una gama inabarcable, ¿no? Entonces, como que es un tipo de debate inconcluso, ¿no? En los feminismos, porque hay distintas líneas, y como dijo Tania también, como hay distintos territorios que hablan. Tú puedes hablar más de la institucionalidad, o sea, del cuidado institucional, más del occidente, también como el cuidado más en clave comunitario, como ya mencionó Tani, y también, ¿no? O sea, también de las mujeres de color, ¿no? Que también fueron las que en primer lugar problematizaron, yo creo, la cuestión de los cuidados. Entonces, pero así desde el feminismo, o más desde el enclave institucional, que yo creo que un poco desde donde podemos hablar más, lo entendí tú y yo quizás también, de lo occidental, lo que pasa es que yo como entiendo, ¿no? Hay varias frentes y una de ellas es, claro, hay el grupo, porque no hay un consenso tampoco, ¿no? Entre los feminismos, en eso de transformar en algo cuantificable, remunerado, el cuidado de los hogares, y etc. Y por otro lado hay toda una discusión de la corresponsabilidad, que es un poco la discusión más institucional que lleva la ONU, la CEPAL, la OEA y todos los organismos, y nuestros países en América Latina, como que vienen también organizándose a partir de cómo traer esa corresponsabilidad, y la corresponsabilidad no solo entre hombres y mujeres, en la igualdad dentro del hogar, ¿no? De tareas, y ahí viene todo el debate de la parentalidad, de los derechos y deberes de los hombres como padres, ¿no?
pero también de la corresponsabilidad del Estado. Entonces son dos tipos de corresponsabilidad que yo veo que en ese enclave más institucional, ¿cierto?, se van desarrollando en la casa, de derechos y deberes entre hombres y mujeres, igualdad de género, en el cuidado y deberes familiares, por otro lado también de la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado. Entonces es un llamado al Estado, es decir, que venimos hablando eso hace mucho, o sea, es uno de los objetivos, está en la pauta, en el centro de la Agenda 2030 de la ONU. Varios de nuestros países en América Latina, Bolivia es un país que ha avanzado mucho, por lo menos institucionalmente, legalmente, en leyes, para ver cómo hacemos con esa, cómo llevamos a cabo esa corresponsabilidad, porque hoy por hoy son las mujeres las que desarrollan, o sea, son las familias, si supones en esta tríade, son las familias que se encargan de los cuidados, y dentro de la familia, al interior de la familia, son las mujeres, ¿no? Entonces, un poco eso parece un debate que da para mucho, así como dijo Tania, en los territorios comunitarios es otra cosa, ¿cierto? Eso son otros contextos también. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. La verdad que es un debate interesantísimo y una lástima también que no tengamos mucho más tiempo para estar más rato, ¿no?, con esto. No sé si queréis hacer alguna otra aportación, Juliana, Tania, o ya lo damos por concluido. En todo caso, antes de cerrar, sí que quería aprovechar para dar un par de noticias de ecología política, que es que, bueno, de cara a mayo haremos la presentación también del número 62 de la revista, que en este caso, bueno, como habíamos introducido un poco con las pandemias, este es monográfico sobre pandemias y crisis civilizatoria. Todavía no tenemos una fecha cerrada, pero bueno, os animo también a estar un poco al día para cuando publiquemos la presentación del 62, pues si os apetece también apuntaros. Y que también ha quedado ya liberado el número 60 de Ecología Política, que era sobre Mesoamérica y el Caribe. Así que si también queréis echarle un ojo, está publicado íntegramente en nuestra web y animaros a su lectura también. Y nada más, yo por mi parte, a no ser que queráis aportar alguna cosa más, daría por concluida la sesión de hoy. Y eso, y simplemente agradeceros muchísimo vuestra participación, tanto Juliana, Tania como Lina, y también a todas las personas que habéis venido como oyentes a esta presentación. Pues muchas gracias a todas y nada, hasta la próxima. Muchas Abrazos. gracias. Muchas gracias. 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 Un abrazo. Seguimos en contacto, ahí pusimos los mails.